La superficie del agua parece un espejo inerte, pero bajo las olas, el Mesozoico no ofrecía refugio alguno. Era una trampa mortal diseñada por la evolución. Mientras los dinosaurios reclamaban los bosques y las llanuras, en las profundidades se libraba una guerra de escalas inimaginables. El agua no era un hogar, era un campo de batalla, donde cada movimiento atraía una respuesta letal. La luz solar se desvanece a pocos metros de profundidad, dejando paso a un abismo donde el silencio es solo una pausa antes del impacto. Aquí, la supervivencia no dependía de la velocidad, sino de la capacidad de desgarrar antes de ser devorado. Los fósiles encontrados cuentan una historia de violencia constante. Cráneos fracturados y huesos marcados por presiones que habrían pulverizado cualquier estructura ósea conocida. Los verdaderos señores de este planeta no caminaban sobre la tierra firme. Ellos patrullaban las corrientes, esperando en la oscuridad. Ahora, imagina al tiburón blanco que hoy domina nuestros mares. Con sus 6 metros de longitud, es una máquina de cazar eficiente, capaz de infundir respeto en cualquier buceador. Sin embargo, en las aguas del Mesozoico, ese mismo tiburón habría sido apenas un aperitivo, un bocado rápido para criaturas que superaban cualquier límite de tamaño conocido. Mientras el tiburón blanco patrulla nuestras costas actuales, en aquel tiempo, los depredadores no solo nadaban, sino que dominaban el océano con una masa corporal que desafía la lógica biológica. La comparación es brutal. Lo que hoy consideramos un depredador alfa, en aquel ecosistema prehistórico habría buscado refugio desesperadamente, ante la sombra de los verdaderos señores del agua. Aquellos gigantes no necesitaban acechar. Su simple presencia desplazaba toneladas de agua, creando corrientes que alertaban a cualquier presa mucho antes de que el ataque comenzara. No se trataba de una competencia entre iguales, sino de una jerarquía donde la escala definía quién vivía y quién terminaba devorado en segundos. La diferencia no es solo de tamaño. La ciencia ha desenterrado pruebas que convierten las pesadillas en realidad tangible. En los estratos rocosos, los paleontólogos han extraído dientes individuales que igualan el tamaño de una banana. No son fragmentos, son armas de corte puro, diseñadas para perforar y retener. Pero el impacto real llega al enfrentarse a los cráneos. Estas estructuras óseas son tan masivas que el trabajo manual resulta inútil. Se requieren grúas industriales para izar los restos desde el lecho de piedra. Cada cadena que se tensa y cada motor que ruge al levantar estos fósiles revelan la magnitud del terror que alguna vez habitó el océano. Imagina el esfuerzo necesario para mover una mandíbula que, por sí sola, pesa más que un vehículo moderno. Al limpiar la roca adherida, los investigadores exponen cavidades oculares y puntos de anclaje muscular que sugieren una fuerza de mordida capaz de triturar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. No estamos hablando de restos que caben en una vitrina, sino de monumentos a la depredación que obligan a reescribir la historia biológica. La evidencia es irrefutable. El océano antiguo no albergaba simples animales, sino entidades cuya escala física superaba nuestra capacidad de comprensión. La historia del océano cambió drásticamente hace 200 millones de años. Mientras la tierra firme comenzaba a experimentar el ascenso de los reptiles, el verdadero campo de batalla se trasladó a las profundidades marinas. Fue en este preciso instante geológico cuando los ictiosaurios irrumpieron en el registro fósil, marcando el inicio de una era donde el agua dejó de ser un refugio para convertirse en un escenario de conquista constante. Estos animales no llegaron de forma gradual. Aparecieron con una eficacia biológica que desplazó cualquier competencia previa en el ecosistema. La transición fue absoluta. El océano, antes dominado por formas de vida más simples, vio cómo estos reptiles se posicionaban en la cima de la cadena alimentaria, estableciendo un nuevo orden que perduraría por eones. La presión evolutiva se intensificó, obligando a cada organismo a adaptarse o desaparecer. Ante la presencia de estos nuevos cazadores, no hubo un período de tregua. La llegada de los ictiosaurios transformó las corrientes y las zonas de caza,
convirtiendo los mares en un territorio donde la supervivencia dependía exclusivamente de la capacidad de respuesta ante una amenaza constante. La clave de su éxito no residía solo en su ferocidad, sino en una ingeniería biológica sin precedentes. Los ictiosaurios desarrollaron una forma corporal que desafiaba la resistencia del agua. Su silueta, una línea continua que fluía desde el hocico hasta la cola. Observar su estructura es ver el diseño de un proyectil viviente. Sus cuerpos, dotados de una curvatura precisa, permitían cortes limpios. Cada aleta estaba posicionada con una exactitud matemática para estabilizar el avance. No se trataba de un cuerpo para la flotabilidad pasiva. La columna vertebral, flexible y resistente, actuaba como un resorte que impulsaba la aleta caudal, generando un empuje capaz de sostener persecuciones. Esta evolución perfecta convirtió el agua en una pista de carreras. Los ictiosaurios se deslizaban con una eficiencia que hoy replicamos. Su diseño hidrodinámico no era una casualidad evolutiva, sino una respuesta directa a la necesidad de alcanzar una velocidad extrema. Con esta arquitectura, el océano se convirtió en su dominio absoluto, permitiéndoles patrullar distancias inmensas, siempre listos para el ataque. Pero la velocidad era solo el comienzo de la ambición evolutiva. En las profundidades donde la presión aumenta, la naturaleza decidió que el tamaño era la herramienta definitiva para el control. Apareció entonces el Shonisaurus, un gigante que redefinió los límites de lo posible. Con una longitud que alcanzaba los 21 metros, este coloso no nadaba, sino que desplazaba masas de agua inmensas. Con cada movimiento lento y deliberado de su cuerpo, su presencia transformaba el entorno marino. Al patrullar las aguas, su sombra cubría áreas extensas, obligando a cualquier otro organismo a buscar refugio en las grietas más profundas. No necesitaba la agilidad frenética de sus parientes menores. Su escala le otorgaba una autoridad indiscutible. El Shonisaurus se movía con una inercia que ningún otro depredador podía detener. Cada aletazo suyo generaba corrientes que desorientaban a bancos enteros de peces y reptiles menores. Este animal estableció el primer estándar de gigantismo oceánico, demostrando que en el Mesozoico ser el más grande era la única forma de garantizar la supervivencia. Su patrullaje constante por las rutas migratorias marinas marcaba el ritmo de todo el ecosistema. Donde el Shonisaurus avanzaba, el océano se volvía un territorio bajo su mando absoluto. La jerarquía había cambiado de nuevo, pasando de la eficiencia de la velocidad a la supremacía de la masa. Este gigante no solo habitaba el mar, sino que lo dominaba por completo. Sin embargo, el gigantismo no era la única respuesta ante la presión del entorno. Mientras el Shonisaurus dominaba las capas superiores, otro depredador perfeccionaba una tecnología distinta: la visión en la oscuridad absoluta. El Temnodontosaurus emergió como el maestro de las sombras, un cazador que no necesitaba la luz del sol para ejecutar sus ataques. La evidencia de su superioridad técnica reside en sus cuencas oculares. Con un diámetro de 26 centímetros, sus ojos superaban en tamaño a cualquier otro órgano visual conocido en el registro fósil. Estas esferas gigantes funcionaban como colectores de fotones, captando la mínima luminiscencia biológica en las profundidades donde la luz solar desaparece. Imaginen una lente capaz de procesar imágenes en un entorno donde el resto de los seres vivos están ciegos. El Temnodontosaurus utilizaba esta ventaja. Mientras otros se retiraban hacia la superficie al caer la noche, este depredador se sumergía, guiado por sus sensores oculares masivos. Su estrategia no dependía de la fuerza bruta, sino de la información visual precisa. El Temnodontosaurus controlaba el destino de todo en el abismo. La luz solar muere a los 1000 metros, pero la cacería apenas comienza. En este vacío negro, la vista es insuficiente. El depredador se desplaza por un espacio donde la presión aplastaría cualquier estructura convencional. Aquí, el agua transmite vibraciones a kilómetros de distancia. El cazador detecta el latido de una presa por el desplazamiento de fluidos que recorre su línea lateral. No hay sombras, solo gradientes de densidad. De repente, un destello de bioluminiscencia rompe la negrura absoluta. Es una señal de advertencia, pero para quien acecha, es un faro. El depredador acelera,
Sus movimientos son precisos, calculados por la falta de resistencia visual. Sus mandíbulas se abren en el silencio total. En este nivel, el entorno no es un refugio, es una trampa tridimensional. La criatura gira, ajusta su trayectoria y cierra la distancia en segundos. No hay advertencia previa, solo el impacto repentino en la oscuridad. El depredador se alimenta y el rastro desaparece en el abismo. El Temnodontosaurus y otros cazadores similares dominaron este reino, convirtiendo la oscuridad en su arma principal. Sin embargo, la verdadera revolución no ocurrió en sus ojos, sino en su vientre. Mientras otros reptiles marinos seguían encadenados a las playas, obligados a depositar huevos en la arena donde los depredadores terrestres los devoraban, los ictiosaurios rompieron las reglas. La evolución dio un giro radical, la viviparidad. En lugar de buscar la seguridad de la orilla, estas criaturas desarrollaron la capacidad de gestar a sus crías internamente. Imaginen el proceso. En medio de la columna de agua, lejos de cualquier superficie sólida, el cuerpo del progenitor se arquea. La cría emerge directamente al medio acuático, lista para nadar y respirar desde el primer segundo. Este avance eliminó la necesidad de abandonar el océano, permitiendo a estos reptiles colonizar las profundidades más remotas sin depender jamás de la tierra firme. No había nidos que proteger, ni huevos que incubar bajo el sol. La cría nacía con la cola primero, una maniobra crítica para evitar el ahogamiento durante el alumbramiento. Este mecanismo biológico transformó el océano en un hogar autosuficiente. Al eliminar la vulnerabilidad de la etapa embrionaria en la costa, los ictiosaurios aseguraron que su linaje se expandiera. El mar se convirtió en un ciclo cerrado. Esta estrategia reproductiva no fue un caso aislado en la historia de la vida, sino un eco que resuena en los mares de hoy. Al observar a los delfines y ballenas actuales, vemos la misma solución evolutiva que los ictiosaurios perfeccionaron hace millones de años. Ambos grupos, separados por eras geológicas, llegaron a la misma conclusión biológica. Para dominar el océano, el vínculo con la Tierra debe romperse por completo. La viviparidad es el hilo conductor que une a estos reptiles extintos con los mamíferos marinos que surcan las olas hoy. La forma hidrodinámica, esa silueta fusiforme que minimiza la fricción, es otra prueba de que la física del agua dicta las reglas del diseño. Un delfín y un ictiosaurio, vistos en silueta, comparten una ingeniería casi idéntica. Sus aletas dorsales, sus colas potentes y su capacidad para mantener una temperatura corporal elevada no son coincidencias. Mientras los mamíferos modernos utilizan pulmones y una estructura ósea adaptada, los ictiosaurios emplearon mecanismos similares para navegar a grandes velocidades. La vida marina, ya sea hace 200 millones de años o en el siglo XXI, sigue un patrón inmutable. La supervivencia exige una especialización extrema. Sin embargo, la hegemonía de los ictiosaurios no estaba destinada a durar para siempre. La quietud de las aguas profundas comenzó a alterarse. No fue un cambio gradual, sino una serie de perturbaciones físicas que los sentidos de estos reptiles detectaron mucho antes de que el peligro se hiciera visible. Las corrientes cambiaron de dirección, arrastrando consigo sedimentos y una vibración sorda que recorría la columna de agua. Los ictiosaurios redujeron su nado. Sus cuerpos se tensaron ante una presión hidrostática inusual. Algo estaba desplazando volúmenes masivos de agua. La jerarquía establecida durante millones de años se vio desafiada. El silencio del abismo fue reemplazado por el eco de mandíbulas que buscaban el impacto. Las sombras en el fondo marino se volvieron más densas y agresivas. Los ictiosaurios comenzaron a buscar refugio en las zonas donde la luz aún penetraba. La era de la especialización hidrodinámica se enfrentaba a una nueva realidad, la fuerza bruta. El equilibrio se fracturó, la paz se disolvió, marcando el fin de la agilidad, dando paso a una era de terror donde el tamaño y la potencia dictarían quién sobrevivía. El agua se agitó con un movimiento extraño, ajeno a la estela de los veloces ictiosaurios. De las profundidades emergieron formas que desafiaban la lógica de la hidrodinámica conocida. Eran los plesiosaurios, criaturas que portaban cuellos desproporcionadamente largos,
una extensión ósea que parecía traicionada por la física, mientras otros depredadores apostaban por la línea fusiforme. Estos reptiles extendían sus vértebras cervicales como látigos flexibles. Sus cuerpos, compactos y provistos de 4 aletas poderosas, funcionaban como una plataforma estable, permitiéndoles maniobrar. Podían ocultar su torso entre la vegetación marina mientras su cabeza se deslizaba hacia la presa sin revelar su posición. La irrupción de estos seres cambió las reglas del juego. Ya no bastaba con ser rápido. Ahora, el peligro podía surgir desde ángulos imposibles. La columna de agua se llenó de estas siluetas serpentinas, patrullando las columnas de luz y sombra con una paciencia que no comprendían. Esa extensión ósea no era un capricho evolutivo, sino una ventaja táctica calculada. En un mundo donde las vibraciones del agua delataban cualquier movimiento, el cuello largo permitía a estos reptiles mantener su centro de gravedad oculto mientras exploraban el entorno. Podían permanecer inmóviles, camuflados entre las rocas o el denso crecimiento de algas, mientras su cabeza se desplazaba con la fluidez de un tentáculo. La presa, concentrada en detectar depredadores de gran tamaño, ignoraba que el peligro real se encontraba a metros de distancia, oculto tras una cortina de sedimentos. Cuando el objetivo entraba en el rango de alcance, la cabeza se proyectaba con una velocidad fulminante. El cuello, capaz de curvarse en ángulos que habrían fracturado a cualquier otro vertebrado, permitía ataques laterales, superiores e inferiores. No necesitaban perseguir, necesitaban esperar. La víctima, al sentir el desplazamiento del agua, reaccionaba demasiado tarde. Las mandíbulas se cerraban antes de que el cuerpo principal del plesiosaurio siquiera hubiera abandonado su posición de acecho. Esta capacidad para golpear desde ángulos ciegos transformó el lecho marino en un campo de minas. Los peces y reptiles menores aprendieron que el espacio abierto era una trampa, pero que el refugio entre las rocas era el territorio de los maestros del cuello largo. La presión sobre las presas se volvió constante. Ya no se trataba de escapar de un perseguidor incansable, sino de evitar una emboscada que podía surgir desde cualquier dirección, en cualquier momento, sin previo aviso. La era de la sutileza estaba a punto de ser aplastada. Mientras los plesiosaurios perfeccionaban sus emboscadas desde las sombras, el agua comenzó a vibrar con una frecuencia distinta, más pesada, más violenta. Emergieron los pliosaurios, una respuesta evolutiva que despreciaba la elegancia en favor de la fuerza bruta. Sus cuerpos, diseñados para la potencia explosiva, desplazaban volúmenes masivos de agua con cada aletazo. Donde otros buscaban el ángulo ciego, ellos buscaban el impacto directo. Estos depredadores no necesitaban esperar a que la presa se acercara. Ellos dictaban el ritmo del encuentro. La estructura ósea de los pliosaurios era una fortaleza viviente, con cráneos masivos que funcionaban como arietes capaces de fracturar cualquier defensa. La jerarquía del océano se fracturó en un instante. Los plesiosaurios, maestros del cuello largo, se encontraron de repente frente a criaturas que no jugaban con el sigilo, sino con la aniquilación total. El equilibrio de poder se inclinó bruscamente hacia los nuevos señores de las profundidades. La ley del más fuerte dejó de ser una posibilidad. En el centro de esta nueva jerarquía, el Kronosaurus se erigió como el ejecutor supremo. No patrullaba los mares buscando alimento. Patrullaba para reclamar propiedad sobre cada metro cúbico de agua. Su sola presencia alteraba las rutas migratorias de otras especies. Cuando un Kronosaurus se desplazaba, el resto del océano se apartaba. No había negociación ni retirada estratégica posible ante un depredador que consideraba todo lo que se movía como un recurso bajo su control. Su método era la imposición absoluta. Si una tortuga gigante o un reptil marino menor cruzaba su camino, el Kronosaurus no perdía tiempo en tácticas de acecho. Se lanzaba en línea recta, cerrando la distancia con una aceleración que desafiaba su propio peso. El impacto inicial era suficiente para aturdir a cualquier víctima, rompiendo huesos y colapsando pulmones antes de que la presa pudiera siquiera intentar una maniobra evasiva. Una vez que sus mandíbulas se cerraban, el control era total. El Kronosaurus sacudía a su objetivo con movimientos laterales violentos,
asegurándose de que cualquier resistencia fuera anulada en segundos. Su ley era simple: el espacio le pertenecía, y cualquier intruso era tratado como una amenaza o un banquete. En este escenario, la supervivencia dejó de ser una cuestión de astucia para convertirse en un ejercicio de evitar el camino del ejecutor. El Kronosaurus no solo cazaba, dictaba el destino de todo el ecosistema, convirtiendo el océano en un territorio donde su voluntad era la única norma vigente. La verdadera pesadilla del Kronosaurus residía en su arquitectura craneal. Su cabeza, un bloque sólido de casi 3 metros de longitud, funcionaba como un ariete diseñado para la destrucción total. Al observar su cráneo, la escala resulta incomprensible. Es una estructura ósea que requiere maquinaria pesada para ser desplazada. Esta masa no era un simple apéndice, sino el núcleo de un sistema de demolición viviente. Sus mandíbulas, capaces de ejercer una presión incalculable, se abrían como una trampa hidráulica, lista para encajar sobre cualquier objetivo. Cuando el Kronosaurus fijaba su vista en una presa, la cabeza se proyectaba hacia adelante con una velocidad que desmentía su tamaño masivo. El impacto inicial no buscaba solo herir, sino desintegrar la estructura física del oponente. Tortugas gigantes se fragmentaban bajo la presión de sus quijadas. Reptiles marinos menores eran atrapados en un agarre que no ofrecía puntos de fuga. El cráneo actuaba como un ancla, inmovilizando a la víctima. La cabeza de 3 metros se convertía en el punto final de cualquier encuentro, una herramienta de aniquilación que transformaba a cualquier criatura en restos inútiles. La eficacia del Kronosaurus no dependía de la capacidad de corte, sino de una ingeniería de presión extrema. A diferencia de otros depredadores que utilizan dientes cerrados para desgarrar tejidos blandos, este gigante poseía mandíbulas cónicas. Estos dientes no estaban diseñados para rebanar, sino para actuar como pernos de acero que bloqueaban cualquier movimiento. Al cerrar la boca, los dientes cónicos se entrelazaban, creando una jaula de la que nada podía escapar. La presión ejercida por sus músculos temporales era tan vasta que el objetivo no necesitaba ser cortado, bastaba con ser aplastado. La mecánica era sencilla, pero devastadora. El depredador cerraba sus mandíbulas pulverizando huesos y colapsando cavidades internas. No había necesidad de bordes afilados cuando la potencia bruta podía convertir una estructura sólida en una masa informe. La mandíbula funcionaba como una prensa hidráulica natural, capaz de distribuir toneladas de fuerza sobre una superficie reducida. Una vez que el Kronosaurus aseguraba su presa, la técnica de aniquilación entraba en su fase más violenta. El depredador no se limitaba a morder. Iniciaba una serie de sacudidas laterales frenéticas, un movimiento de vaivén. Esta oscilación violenta generaba una fuerza centrífuga que actuaba directamente sobre los puntos de articulación de la víctima. Las tortugas gigantes, a pesar de su protección, no podían soportar la torsión. El caparazón se fracturaba bajo la tensión. El depredador movía su cabeza de lado a lado con una velocidad sorprendente, desarticulando vértebras y separando extremidades. Cada sacudida arrancaba trozos de tejido, dejando el cuerpo de la presa expuesto. El desmembramiento era una secuencia rápida. Los restos eran tragados sin necesidad de masticación adicional. El agua a su alrededor se teñía de un rastro oscuro. La técnica de sacudida transformaba a una criatura compleja en piezas aisladas. No quedaba rastro de la forma original. El equilibrio de los mares comenzó a fracturarse. Las corrientes oceánicas alteraron su curso, enfriando las aguas profundas y forzando una migración masiva de especies. El dominio de los grandes depredadores de mandíbulas cónicas encontró un límite biológico ante la escasez de presas tradicionales. El lecho marino, antes estático, se volvió un escenario de competencia extrema. Las temperaturas fluctuantes reconfiguraron la cadena alimentaria. En este vacío de poder, la selección natural aceleró sus procesos. Las presas desarrollaron mayor velocidad y capacidades de evasión. El agua se volvió más densa, más turbia, cargada de sedimentos que cambiaron la visibilidad bajo la superficie. La luz solar apenas penetraba las capas superiores, creando un entorno donde la emboscada se convirtió en la única estrategia viable. Los antiguos señores de los mares perdieron su ventaja táctica al enfrentarse a un entorno que ya no reconocían. El Cretácico no fue solo una era.
Fue un filtro implacable que descartó lo obsoleto. Las condiciones estaban dadas para la emergencia de una nueva clase de cazador. El agua en la superficie se vuelve inusualmente quieta, un espejo oscuro que oculta lo que ocurre debajo. De repente, una sombra masiva se desliza por el lecho marino, proyectándose sobre los bancos de arena. No es un movimiento errático. Es una trayectoria calculada que corta la corriente con una precisión quirúrgica. La luz del sol, al filtrar a través de la columna de agua, se distorsiona sobre la superficie de la sombra, revelando una longitud que supera cualquier registro previo. El sedimento del fondo se levanta en nubes densas, desplazado por el empuje de una cola poderosa que apenas se agita. A medida que la sombra asciende hacia las aguas someras, el entorno reacciona. Los cardúmenes de peces pequeños se dispersan en un caos instantáneo. La sombra se detiene, suspendida en la penumbra, manteniendo una inmovilidad absoluta que desafía la física de su tamaño. La sombra se alarga, estirándose hasta que la forma se vuelve reconocible. Una mandíbula inmensa, un cuerpo alargado y una presencia que domina todo el horizonte visual. La transformación fue una anomalía biológica. En un parpadeo geológico, los ancestros de estos depredadores abandonaron la tierra firme para reclamar el abismo. Sus extremidades, antes diseñadas para el desplazamiento terrestre, se acortaron y se fusionaron con el tejido muscular, convirtiéndose en aletas de maniobra precisa. La columna vertebral se alargó, ganando una flexibilidad que permitía giros imposibles en espacios confinados. Esta adaptación no fue gradual, fue una carrera contra la extinción. Cada generación refinaba su hidrodinámica, reduciendo la resistencia al agua hasta alcanzar una eficiencia letal. Los sensores químicos en sus lenguas se agudizaron. La presión del agua se convirtió en su aliada, permitiéndoles descender a profundidades donde la luz es un recuerdo. Los huesos se volvieron más densos para servir como lastre. Mientras el ecosistema intentaba procesar este cambio, ellos ya habían reescrito las reglas de la cadena alimentaria. No hubo periodo de prueba. La selección natural eliminó la ineficiencia. En menos tiempo del que toma formar una capa de sedimento, estos lagartos varanos se convirtieron en la cúspide de la pirámide. El océano se transformó en un campo de pruebas. La evolución no esperó, simplemente tomó el control, forjando una máquina de caza que no conocía la piedad ni el descanso. El terror alcanzó su punto de quiebre cuando el Mosasaurus hoffmanni emergió como la cúspide definitiva. No se trataba de un depredador más, sino de una arquitectura biológica diseñada exclusivamente para la aniquilación. Sus mandíbulas, una maravilla de la ingeniería evolutiva, desafiaban los límites de la anatomía convencional. A diferencia de otros reptiles marinos, este gigante poseía una articulación intramandibular que le permitía expandir su boca como una serpiente. 4 filas de dientes cónicos, curvados hacia adentro, aseguraban que nada de lo que fuera atrapado pudiera escapar. El primer contacto era un impacto sordo. El segundo, un cierre de mandíbulas que funcionaba como un torniquete hidráulico. No había necesidad de masticar. La presión ejercida fracturaba caparazones y huesos con un chasquido seco que resonaba en el agua. El terror ya no era una amenaza latente. Era una presencia constante que dominaba cada rincón del Cretácico. El océano perdió su inmensidad para convertirse en una celda de cristal. Ya no importaba la profundidad ni la distancia de la costa. El silencio bajo las olas dejó de ser sinónimo de calma para transformarse en una advertencia. Cualquier vibración en el agua desencadenaba pánico. Las corrientes que antes fluían con libertad ahora arrastraban el rastro químico de un cazador que nunca dormía. Los bancos de peces se fragmentaban ante la mínima sombra, buscando grietas en los arrecifes que ya no ofrecían protección real. Las tortugas gigantes se hundían en los sedimentos, intentando volverse invisibles ante un depredador que detectaba el pulso de sus corazones. No había rincón que no estuviera bajo vigilancia. La luz del sol solo servía para proyectar siluetas que delataban a las presas. El agua misma parecía vibrar con una tensión estática, una presión de la certeza de que algo acechaba justo fuera del campo de visión. La vida se redujo a un ejercicio de sigilo extremo, donde el éxito no era cazar, sino simplemente lograr respirar un minuto más. La pesadilla definitiva del Cretácico no solo habitaba el océano, sino que lo conquistaba por completo.
El Mosasaurus hoffmanni representaba el fin de cualquier seguridad biológica. Estudios recientes sobre sus restos óseos revelan una capacidad sorprendente. Eran animales de sangre caliente. Esta ventaja metabólica les permitía abandonar las cálidas aguas y adentrarse en las corrientes gélidas donde sus presas, de sangre fría, perdían agilidad y capacidad de reacción, mientras otros reptiles marinos se ralentizaban. El Mosasaurus mantenía una eficiencia letal, moviéndose con una velocidad explosiva que desafiaba su enorme masa corporal. Su cuerpo, un torpedo de músculo y hueso, cortaba el agua con una precisión quirúrgica. No dependía del sol para obtener energía. Su motor interno le otorgaba un dominio absoluto sobre cualquier latitud. Esta adaptación convirtió al océano en un territorio de caza sin fronteras. Ninguna zona abisal era demasiado fría. Ninguna corriente demasiado hostil. El Mosasaurus hoffmanni patrullaba las profundidades con una resistencia inagotable, convirtiendo la termorregulación en su arma más eficaz. Las presas solo encontraban un depredador. La jerarquía del terror se extendió hasta los polos, eliminando el último refugio posible. El ecosistema marino se convirtió en un coto privado de caza. Cuando el Mosasaurus hoffmanni decidía atacar, el destino de su presa se sellaba en una fracción de segundo. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de un diseño anatómico diseñado para la retención absoluta. Dentro de su mandíbula, el terror se organizaba en 4 filas de dientes afilados como dagas. Al cerrarse, estas hileras no solo perforaban la carne, sino que se entrelazaban como los engranajes de una prensa industrial. La primera fila de dientes superiores e inferiores se hundía profundamente, mientras que las filas secundarias, situadas en el paladar, actuaban como ganchos de anclaje. Una vez que el depredador cerraba la boca, cualquier intento de la presa por retroceder o forcejear resultaba inútil. Los dientes, curvados hacia atrás, funcionaban como púas unidireccionales. Cuanto más tiraba la víctima para liberarse, más se clavaban las puntas. La mandíbula se convertía en una celda de hueso y esmalte que bloqueaba cualquier movimiento lateral. Era un mecanismo de sujeción perfecto. Más allá de su capacidad de sujeción, el Mosasaurus hoffmanni ocultaba una ventaja evolutiva que lo separaba de cualquier otro depredador marino. Su mandíbula no era una estructura rígida, sino un sistema articulado con una flexibilidad asombrosa. Al igual que las serpientes modernas, este gigante podía desarticular y expandir sus mandíbulas para acomodar volúmenes desproporcionados. Cuando la presa era demasiado grande para ser triturada de inmediato, el cráneo se transformaba. Los huesos de la mandíbula inferior se separaban lateralmente. El paladar, equipado con sus filas adicionales de dientes, actuaba como un sistema de transporte interno. El depredador caminaba literalmente sobre su comida. La piel de la zona gular se estiraba hasta tensarse, adaptándose al tamaño de la víctima mientras ésta era engullida entera. No importaba si se trataba de una tortuga con caparazón masivo. El mecanismo de expansión garantizaba que nada quedara fuera de su alcance. El Mosasaurus tragaba su victoria en una pieza. Era el triunfo definitivo de la anatomía sobre la resistencia de cualquier otra criatura. Mientras el Mosasaurus dominaba mediante la expansión de sus fauces, el Tylosaurus perfeccionó una estrategia de caza radicalmente distinta. Su arma principal no era la succión ni el anclaje, sino la energía cinética pura. En la parte frontal de su cráneo, el Tylosaurus poseía un hocico reforzado, una estructura de hueso denso y macizo que funcionaba como un ariete naval viviente. Cuando este depredador localizaba a su objetivo, no se acercaba con cautela, aceleraba hasta alcanzar velocidades críticas. El impacto era un evento de fuerza bruta descomunal. Al colisionar el hocico contra el costado o la cabeza de su víctima, la energía se transfería instantáneamente a través del agua, un medio que no permite la disipación del choque. El resultado era una fractura catastrófica. Los huesos de la presa, ya fueran costillas, vértebras o el cráneo, cedían ante la presión concentrada en el punto de contacto. El agua se agitaba violentamente por la onda expansiva del golpe, mientras la víctima quedaba aturdida o incapacitada por el trauma interno. Este ariete no solo servía para iniciar la caza, sino para romper cualquier resistencia defensiva antes de que el depredador siquiera abriera la boca. Era una táctica de demolición diseñada para neutralizar al oponente,
Tras el impacto inicial del ariete óseo, la presa flota a la deriva, incapaz de coordinar un escape. El Tylosaurus no pierde un segundo. Con un movimiento de propulsión de su cola, se lanza sobre el objetivo aturdido. Sus mandíbulas se cierran con una presión capaz de pulverizar roca. Los dientes cónicos, curvados hacia atrás, se hunden profundamente en la carne, anclándose como ganchos de acero en el tejido muscular. Una vez asegurado el agarre, el depredador inicia una sacudida frenética. Su cuerpo se arquea y se retuerce, utilizando la masa de su propia estructura. El agua se tiñe de rojo mientras la víctima es zarandeada de un lado a otro, perdiendo cualquier rastro de integridad física. La violencia del movimiento desarticula las vértebras y desgarra los órganos internos. Es una explosión de caos bajo la superficie. El Tylosaurus no se detiene hasta que la resistencia cesa por completo. Con un último tirón seco, desmiembra los restos, facilitando la deglución. El silencio vuelve a reinar en el océano, roto solo por el movimiento de las corrientes. El depredador se aleja, dejando atrás solo la estela de su victoria. La superioridad del Mosasaurus no residía únicamente en su fuerza bruta o en la precisión de su mandíbula. Estudios recientes sobre su metabolismo han revelado una ventaja biológica determinante. Eran animales de sangre caliente. Esta capacidad interna para regular su temperatura corporal transformó radicalmente su papel en el ecosistema. Mientras otros reptiles marinos dependían de la temperatura del entorno para mantener su actividad muscular, el Mosasaurus generaba su propio calor. Esta autonomía térmica eliminaba las pausas obligatorias para calentarse en aguas superficiales. El depredador podía mantener un ritmo cardíaco elevado de forma constante, bombeando oxígeno a sus músculos sin descanso. Sus células operaban a máxima potencia, permitiéndole realizar persecuciones prolongadas que habrían agotado a cualquier competidor de sangre fría. Cada movimiento era fluido, rápido y carente de fatiga. Esta eficiencia metabólica lo convertía en una máquina de matar incansable, capaz de mantener una presión constante sobre sus presas durante horas. No había tregua, no había momentos de debilidad térmica que la víctima pudiera aprovechar. El calor interno alimentaba una agresividad incesante, convirtiéndolo en un cazador que no necesitaba esperar a que el sol calentara sus músculos para atacar. La fisiología se alineaba con la intención depredadora, creando un sistema biológico diseñado exclusivamente para la dominación. Bajo la superficie, esta ventaja térmica significaba que el Mosasaurus era el único dueño de su tiempo y de su energía, operando con una intensidad letal que no encontraba freno en la naturaleza. La verdadera prueba de esta ventaja térmica ocurría en las profundidades gélidas, donde la luz apenas penetraba y el frío paralizaba cualquier otro metabolismo. Mientras los reptiles de sangre fría veían sus músculos entumecerse y sus reflejos ralentizarse, el Mosasaurus mantenía una agilidad inalterada. Sus aletas cortaban el agua densa con una precisión matemática, sin que la temperatura del entorno lograra reducir su velocidad. En estas zonas abisales, donde la vida se movía a cámara lenta, el depredador se desplazaba como un proyectil vivo. Sus ojos, adaptados a la penumbra, detectaban el más mínimo cambio en la presión del agua provocado por una presa que intentaba, en vano, ocultarse. El Mosasaurus no necesitaba salir a la superficie para recuperar energía. Su calor interno le permitía emboscar a sus víctimas en su propio terreno. La escena era de una eficacia aterradora. La presa, rígida por el entorno, apenas lograba reaccionar cuando las mandíbulas se cerraban sobre ella. Donde otros se rendían ante la temperatura, el Mosasaurus encontraba su zona de caza más eficiente, demostrando que su evolución había superado cualquier límite. En este océano, la jerarquía no era una estructura social, sino una constante demostración de fuerza. El orden se establecía mediante el impacto directo. Los ejemplares más grandes patrullaban territorios específicos, expulsando a cualquier intruso mediante embestidas frontales que resonaban bajo el agua. No existía la comunicación, solo la medición de poder a través de la masa y la agresividad. Un Mosasaurus joven aprendía rápido su lugar. La jerarquía se mantenía mediante un lenguaje de intimidación física. El depredador dominante exhibía sus mandíbulas, abriéndolas al máximo.
Este sistema de castas biológicas convertía el océano en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento estaba dictado por el miedo. Los individuos más débiles se veían confinados a zonas de caza marginales, donde la escasez de alimento los debilitaba aún más. La paz era inexistente, ya que cualquier signo de debilidad en un individuo dominante provocaba una respuesta inmediata de sus rivales. La jerarquía se reescribía cada día con sangre, consolidando un ecosistema donde la fuerza era el único parámetro de supervivencia. La jerarquía, sin embargo, ocultaba una realidad aún más oscura. Los restos fósiles hallados en los estratos sedimentarios cuentan una historia que desafía cualquier noción de parentesco. Al examinar los huesos de los grandes mosasaurios, los investigadores han identificado surcos profundos y fracturas por compresión que coinciden exactamente con la dentición de su propia especie. No se trata de ataques accidentales, sino de una evidencia irrefutable. El canibalismo era la norma. Cuando el alimento escaseaba o la competencia por el territorio alcanzaba un punto crítico, el depredador no distinguía entre una presa externa y un miembro de su propia familia. Las marcas de dientes encontradas en vértebras y cráneos revelan una fuerza aplicada con precisión quirúrgica, capaz de triturar el hueso para acceder a los tejidos internos. En este escenario, la supervivencia no dependía de la lealtad, sino de la capacidad de consumir cualquier fuente de energía disponible. Un ejemplar herido o debilitado se convertía instantáneamente en un banquete para sus iguales. Los fósiles muestran que, tras la muerte, los cuerpos eran desmembrados sistemáticamente, dejando cicatrices en el esqueleto que narran el acto final. En este mundo sumergido, la piedad era un concepto inexistente, un lujo que la biología no podía permitirse. Cada interacción entre depredadores era una ecuación de supervivencia, donde el resultado final se medía en calorías y territorio. La ausencia de compasión no era una anomalía, sino el motor que impulsaba la evolución de estas máquinas de caza. Solo los más feroces, aquellos capaces de ignorar cualquier vínculo y priorizar su propia subsistencia, lograban transmitir sus genes. La selección natural operaba con una precisión implacable, eliminando cualquier rastro de comportamiento social que pudiera interpretarse como debilidad. Un depredador no cazaba por odio ni por necesidad momentánea, sino como parte de un ciclo donde la violencia era la única forma de comunicación efectiva. La jerarquía se consolidaba sobre la base de una brutalidad sin límites, donde cada criatura vivía bajo la amenaza constante de ser devorada por un igual. La piedad no tenía cabida en un océano que solo reconocía la fuerza bruta, dejando un rastro de huesos que confirman una verdad absoluta. Solo sobrevivía el más feroz. Sin embargo, la misma escala que los elevó a la cima de la cadena alimentaria contenía la semilla de su propia destrucción. El gigantismo, una ventaja evolutiva en tiempos de abundancia, se transformó en un lastre insostenible cuando las condiciones cambiaron drásticamente. Para mantener sus cuerpos masivos, estos reptiles requerían un flujo constante y masivo de energía. Cada movimiento consumía toneladas de alimento. Cuando el fitoplancton comenzó a morir en masa, el impacto se propagó hacia arriba. Los niveles inferiores de la cadena colapsaron. Un mosasaurio no podía simplemente reducir su metabolismo. Su fisiología estaba diseñada para la captura de presas de gran tamaño, y sin ellas, el sistema falló. Mientras los pequeños tiburones lograban encontrar los pocos recursos que quedaban, los gigantes se enfrentaron a una realidad ineludible. La inanición comenzó a diezmar sus poblaciones. Lo que los hizo invencibles, su tamaño colosal, se convirtió en su sentencia definitiva. La grandeza fue el camino directo hacia la extinción total. La jerarquía se desmoronó por la incapacidad de sostener su propia existencia. Entonces, el cielo se desgarró. Un punto de luz incandescente atravesó la atmósfera, convirtiendo el aire en fuego antes de colisionar con la corteza terrestre. El impacto liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas, enviando una onda de choque que rodeó el planeta en minutos. El polvo, la roca pulverizada y el azufre fueron eyectados hacia la estratosfera, bloqueando la luz solar de manera instantánea. Bajo el agua, el cambio fue sísmico. La temperatura descendió de forma abrupta, mientras la oscuridad absoluta se apoderaba de los océanos. El fitoplancton, privado de la fotosíntesis,
se extinguió en cuestión de días, provocando un efecto dominó que desmanteló la red trófica desde su base. Los grandes reptiles, incapaces de adaptarse a la repentina escasez de presas, comenzaron a morir en las profundidades. El impacto no solo alteró la geografía, sino que reescribió las reglas de la vida en la Tierra. En apenas unos segundos, el mundo que conocían se convirtió en un entorno hostil e inhabitable. La era de los colosos terminó bajo el peso de un invierno global, dejando los océanos en un silencio sepulcral. Los gigantes, que durante millones de años dominaron cada rincón del mar, se hundieron en el abismo, marcando el fin definitivo de su reinado. La catástrofe fue total, rápida y sin posibilidad de retorno, cerrando para siempre el capítulo de los señores de los mares. Mientras los colosos se desvanecían en el registro fósil, una sombra pequeña y ágil continuaba patrullando las aguas frías. Los tiburones, lejos de ser simples espectadores, demostraron que la flexibilidad biológica supera a la fuerza bruta. Su capacidad para adaptarse a dietas variadas y sus menores exigencias energéticas les permitieron cruzar el umbral de la extinción masiva. Hoy, los restos de aquellos depredadores del Mesozoico nos obligan a cuestionar nuestra propia percepción de la supremacía. ¿Qué criatura te resulta más aterradora? ¿El ictiosaurio de ojos gigantes o el mosasaurio con su mandíbula de 4 filas? Tu opinión define nuestra próxima investigación. El misterio de los mares antiguos sigue vivo en cada hallazgo que desenterramos. ¿Por qué los tiburones modernos nunca alcanzaron el tamaño de aquellos monstruos? ¿Fue una limitación genética o un cambio en la presión? No te pierdas el desenlace. Suscríbete y mantente atento, porque los secretos del abismo apenas comienzan a salir a la superficie. La historia de los océanos no es una línea recta, sino un ciclo de pruebas y errores donde solo la adaptación sobrevive. Los gigantes del Mesozoico dejaron un vacío que la vida llenó de formas inesperadas. Cada diente fosilizado que encontramos en un acantilado, cada vértebra incrustada en la roca, es un recordatorio de un mundo donde la escala definía el poder. Hoy, mientras observamos las aguas actuales, vemos a los descendientes de aquellos supervivientes que aprendieron a navegar en un mundo post-apocalíptico. La extinción no fue el final, sino un filtro implacable que dejó atrás lo innecesario. Los océanos siguen siendo el último gran misterio de nuestro planeta, un archivo viviente que guarda los secretos de quienes caminaron y nadaron antes que nosotros. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender nuestra propia posición. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de millones de años de historia sumergida. La ciencia avanza con cada nueva excavación. Mantén la curiosidad, sigue cuestionando lo que ves bajo la superficie. Nos vemos en la próxima expedición. Hasta entonces, el tiempo geológico no se mide en años, sino en capas de sedimento que comprimen eras enteras. Al cerrar este capítulo recordamos que cada fragmento óseo hallado en la costa es un puente hacia un mundo donde la supervivencia era el único lenguaje. Los depredadores que alguna vez gobernaron los mares no son solo recuerdos en un museo. Son la evidencia de una arquitectura biológica que cambió el curso de la vida. Mientras el sol se oculta tras el horizonte, las mareas siguen moviéndose con la misma inercia que hace millones de años. La ciencia nos permite reconstruir lo que el tiempo intentó borrar, pero la verdadera lección reside en la fragilidad de cualquier dominio. Ninguna especie es eterna, y la supremacía es solo un estado temporal en la vasta cronología del planeta. La curiosidad es la herramienta más poderosa que poseemos para descifrar el pasado y anticipar los cambios del futuro. Sigue explorando, sigue preguntando y mantén tu mirada fija en los misterios que aún aguardan bajo la superficie. Hasta nuestro próximo encuentro. Al mirar atrás, la magnitud de estas criaturas desafía nuestra comprensión. El ictiosaurio, con sus ojos diseñados para la oscuridad absoluta, y el mosasaurio, con su mandíbula capaz de expandirse para devorar presas masivas, representan dos cumbres distintas de la evolución oceánica. ¿Cuál de estos depredadores te resulta más aterrador? ¿Es la precisión visual del cazador abisal o la fuerza bruta de quien dominó el Cretácico? Tu opinión cuenta en este debate sobre el diseño biológico. Déjanos tu comentario y comparte qué aspecto de estos gigantes te impresiona más.
En nuestro próximo video abordaremos una pregunta que ha desconcertado a los expertos. ¿Por qué los tiburones modernos nunca alcanzaron ese tamaño? La respuesta se esconde en la compleja interacción entre la temperatura del agua, el metabolismo y la disponibilidad de recursos. No te pierdas esta entrega. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para sumergirte de nuevo en los misterios de la historia natural. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima expedición, donde la curiosidad será nuestra única brújula. Hasta entonces, sigue aprendiendo y mantén viva la fascinación. La historia de los mares antiguos no termina con el último fósil analizado. Perdura en cada pregunta que surge al observar el abismo oceánico actual. Hemos recorrido millones de años, desde los primeros reptiles que conquistaron las corrientes hasta los depredadores que dominaron el Cretácico con una eficiencia sin precedentes. Cada dato, cada hallazgo y cada teoría discutida aquí es un fragmento de un rompecabezas que aún estamos completando. La ciencia es un proceso vivo, una búsqueda constante que se nutre de tu interés y de tu capacidad para asombrarte ante lo desconocido. Al cerrar este ciclo, llevas contigo una nueva perspectiva sobre la fragilidad y la resiliencia de la vida en nuestro planeta. Recuerda que bajo las olas que hoy recorremos se esconde un legado de supervivencia que ha moldeado el mundo tal como lo conocemos. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través del tiempo, por cuestionar las certezas y por valorar la complejidad de la evolución. Nos despedimos por ahora, pero la exploración no se detiene. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por ser parte de este viaje. El eco de aquellos gigantes marinos resuena todavía en las capas de sedimento que hoy estudiamos con precisión quirúrgica. Cada diente fosilizado, cada vértebra recuperada del lecho marino, actúa como un testigo mudo de una era donde la escala y la ferocidad definían la supervivencia. Hemos desglosado las estrategias de caza, desde la visión abisal del Temnodontosaurus hasta la fuerza de impacto del Tylosaurus, revelando un sistema donde la jerarquía se escribía con sangre. Este recorrido no solo ha sido un recuento de especies, sino una inmersión en las leyes inmutables de la evolución que dictaron el ascenso y la caída de los señores del Mesozoico. Al cerrar este capítulo, la lección es clara. El dominio absoluto es una condición efímera frente a los cambios drásticos del entorno. Los mosasaurios, con toda su potencia, no pudieron superar el colapso de su cadena alimentaria, dejando el océano abierto para los supervivientes oportunistas. Agradecemos tu atención durante este viaje a través de millones de años de historia natural. Tu curiosidad ha sido el hilo conductor que nos permitió reconstruir estos mundos perdidos. Nos despedimos por ahora, dejando atrás las aguas del pasado para enfocarnos en los misterios que aún aguardan en el presente. Gracias por ser parte esencial de este análisis. La pregunta persiste en el aire, flotando sobre las corrientes del tiempo. ¿Qué criatura te resulta más aterradora? ¿El ictiosaurio, con sus ojos gigantes capaces de perforar la oscuridad total? ¿O el mosasaurio, con esa mandíbula de 4 filas? Tu opinión es el último eslabón de este análisis. Déjanos tu comentario, comparte tu elección y únete al debate. Pero esto no es el fin del camino. En nuestro próximo video, nos sumergiremos en un enigma que ha desconcertado a los biólogos. ¿Por qué los tiburones modernos, a pesar de su éxito, nunca alcanzaron las dimensiones colosales de aquellos monstruos? Desentrañaremos las presiones selectivas y las limitaciones biológicas. No te pierdas esta nueva entrega entre paleontología y biología. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para volver a desafiar lo que sabemos sobre la vida bajo la superficie. Gracias por tu tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima inmersión, donde la historia cobrará vida. Al cerrar este recorrido, las imágenes de los mares mesozoicos se desvanecen, pero el rastro de su existencia permanece en cada dato analizado. Hemos navegado desde la velocidad hidrodinámica de los ictiosaurios hasta la brutalidad táctica de los mosasaurios, observando cómo la vida se adapta, compite y finalmente cede ante los cambios del planeta. Cada minuto invertido en esta exploración ha servido para comprender que la jerarquía oceánica no es un estado permanente, sino un equilibrio frágil sujeto a las leyes del entorno. La ciencia nos permite reconstruir estos escenarios,
devolviendo la forma a criaturas que desaparecieron hace millones de años. Ahora, con esta perspectiva, el océano actual se revela bajo una luz distinta, cargado de lecciones sobre la resiliencia y la extinción. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado, por cuestionar cada hallazgo y por mantener el interés en los secretos que la geología protege bajo sus capas. Tu participación ha transformado este video en un espacio de intercambio constante. Cerramos este capítulo con la certeza de que el pasado sigue siendo la clave para interpretar el presente. Guarda estas reflexiones, sigue explorando y mantente atento. Hasta nuestra próxima expedición. Nos vemos pronto. El eco de los mares antiguos se apaga, dejando tras de sí solo el silencio de las rocas y el peso de la evidencia fósil. Hemos recorrido millones de años en apenas unos instantes, observando cómo la vida se expande hasta límites insospechados, y cómo el destino, en forma de impacto cósmico, reescribe las reglas del juego. Comprender a estos gigantes no es solo un ejercicio de curiosidad, es reconocer nuestra propia fragilidad en el gran esquema de la evolución. Cada mandíbula, cada aleta y cada rastro de supervivencia que hemos analizado hoy forma parte de un rompecabezas global que sigue completándose con cada nuevo hallazgo en el campo. Gracias por dedicar tu tiempo a observar, cuestionar y aprender sobre estos colosos que dominaron el mundo antes de que nuestra especie siquiera existiera. Tu curiosidad es el motor que mantiene viva esta exploración. Cerramos este ciclo con la convicción de que el conocimiento es la herramienta más poderosa para entender nuestro lugar en el tiempo. Mantén esa mirada crítica, sigue buscando respuestas en los estratos de la historia, y prepárate para los nuevos desafíos intelectuales que vendrán. Nos despedimos por ahora. Antes de concluir, queremos conocer tu perspectiva sobre estos colosos marinos. ¿Qué criatura te resulta más aterradora? ¿El ictiosaurio de ojos gigantes o el mosasaurio con su mandíbula de 4 filas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y mantente alerta, porque en nuestro próximo video resolveremos el gran misterio. ¿Por qué los tiburones modernos nunca alcanzaron el tamaño de aquellos monstruos? Analizaremos las presiones evolutivas, las limitaciones metabólicas y los cambios en la composición química de los océanos. No te pierdas esta entrega, donde conectaremos los hilos sueltos de la historia evolutiva para entender las restricciones del presente. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para sumergirte de nuevo en las profundidades de la ciencia. La investigación continúa. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por formar parte de este viaje a través de los eones. Cerramos el registro por hoy. Nos vemos en el siguiente análisis, donde volveremos a cuestionar lo que creemos saber sobre la vida en la Tierra. El registro de hoy se cierra, pero la historia de los océanos permanece escrita en cada capa de sedimento. Hemos visto cómo la vida se adapta, cómo los gigantes dominan y cómo, finalmente, el cambio transforma el equilibrio del planeta. Estas lecciones del Mesozoico no son solo datos aislados, son espejos de nuestra propia realidad biológica. Cada fósil recuperado es una pieza que nos permite reconstruir el rompecabezas de la supervivencia. Al mirar hacia el pasado, entendemos mejor las presiones que moldean la biodiversidad actual. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de los eones, desde los primeros reptiles marinos hasta la hegemonía de los grandes depredadores. Tu curiosidad ha sido nuestra guía en cada inmersión. Ahora, dejamos que las aguas de la historia sigan su curso, esperando que este conocimiento te acompañe en tus futuras exploraciones. La ciencia no se detiene, y nosotros tampoco. Nos despedimos por ahora, manteniendo siempre la mirada atenta a los misterios que aún aguardan bajo la superficie. El tiempo geológico es un juez implacable. Aquellos señores de los mares, que una vez gobernaron con fuerza absoluta, hoy son solo marcas en la roca. Observar su ascenso y su caída nos recuerda que la supremacía es una condición temporal, sujeta a los cambios del entorno. Los océanos actuales, aunque parecen distintos, siguen operando bajo las mismas leyes de adaptación y selección que dictaron el destino de los grandes reptiles. Hemos recorrido millones de años en pocos minutos, conectando el pasado abisal con el presente que habitamos. Cerramos este capítulo de nuestra serie, agradeciendo tu curiosidad por descifrar los secretos de la vida antigua. La exploración de la historia natural nunca termina, solo cambia de escenario. Mantén tu interés vivo, sigue cuestionando los hallazgos
y prepárate para los nuevos descubrimientos que la ciencia nos revelará pronto. Gracias por ser parte de este viaje. Nos despedimos, dejando que el eco de los antiguos mares resuene en tu memoria. Hasta nuestra próxima expedición científica.